Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a esta su casa Vida Abundante San Carlos. Para nosotros siempre un placer poder compartir la palabra desde aquí, sabiendo que la palabra es alimento espiritual y reanima todo nuestro ser, porque es la palabra de nuestro Dios directo a nuestro corazón. Siéntase usted en la comodidad de su casa, en la manera más tranquila, escuche la voz de Dios, no la mía, el mensaje que Él tiene para nosotros esta mañana. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos ustedes los que se han hecho solidarios con nuestra campaña Dibujando Sonrisas de Esperanza para este albergue de 21 muchachos que están siendo protegidos en oración principalmente por ustedes y también con ciertas necesidades que ellos han manifestado tener. Gracias a cada uno de ustedes, sabemos que nosotros somos los brazos que cobijan al desvalido, esa es la voluntad del Señor. Es parte de nuestra misión tan especial aquí en la tierra y yo, en nombre de Vida Abundante San Carlos, les quiero extender este agradecimiento profundo a ustedes, a sus empresas, a sus familias, y sabemos que de estos 21 muchachos saldrán 21 hombres de bien, porque el Señor ha puesto su mirada en ellos, a pesar de que podríamos decir que su situación anterior era difícil. Pero nuestro Señor es un Señor de segundas oportunidades y nos ha permitido a nosotros compartir este génesis de hombres de bien. 21 varoncitos que van a honrar a sus esposas, van a honrar a nuestro país, van a honrar sobre todo el nombre del Señor. Porque usted un buen día decidió acompañarnos en esta campaña de dibujar sonrisas de esperanza en esos rostros de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Esta mañana vamos a estar hablando de uno de los temas que dicen los estudiosos de la conducta humana, que es uno de los eventos que más tememos los seres humanos, y son las caídas. Las caídas, sí. Y es que, ¿cuál de nosotros está exento de caerse en el diario vivir? Somos, según nosotros, precavidos, tomamos medidas de seguridad, pero siempre hay un factor de riesgo a nuestro alrededor. Las caídas son temidas, entre otras cosas, porque ellas nos dan dolor generalmente, nos dan también mucha vergüenza cuando es delante de otra gente, a veces nos inmovilizan por un rato, hay heridas también y hay a veces traumas que duran para siempre, y en el margen también de los casos menor, muertes debido a una caída. Pero no solo los estudiosos de la conducta humana se han dedicado a estadísticamente demostrarnos que es un factor que produce temor, que produce incertidumbre en el ser humano de todas las latitudes del mundo, sino también, qué hermoso saber que en la palabra hay referencias una y otra vez a las caídas. Es que al Señor no se le va nada, el Señor todo lo conoce y hay promesas preciosas con las que vamos a empezar y que ustedes van a ver ahí en pantalla. Proverbios 24:16 nos dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Estoy usando para estas dos citas la versión Reina Valera, porque me es importante dejar claro un concepto. Y vamos desde ahora por ahí a ir haciendo la diferencia del concepto que quiero reafirmar en este versículo. Hay dos formas de reaccionar o dos formas de ser afectado por una caída. Les vuelvo a leer Proverbios 24:16, dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esa es una forma en que podría afectar la caída. Se cae, ¿cuántas veces? Hasta 7. Y sabemos lo que significa el 7 en la Biblia, hasta muchas veces, pero será levantado. Mas los impíos, y ese es el término que estoy subrayando, caerán en el mal. La segunda lámina que vamos a ver de también Proverbios nos hace referencia a cómo la palabra insiste en las caídas. Insiste en las caídas y dice así: la justicia endereza el camino de los justos, pero la maldad hace caer a los impíos.
2 versículos que nos hablan de caídas y 2 versículos que nos dicen cómo afectan las caídas a 2 diferentes tipos de personas. Los justos seremos levantados con justicia. ¿Quién es justicia? Cristo Jesús. Él nos va a permitir, si hasta 7 veces o más caemos, siempre su justicia nos va a levantar. Pero el impío dice que caerá y postrado quedará en la senda del mal. La maldad hace caer a los impíos. Entonces es aquí importante definir el término que les estaba subrayando. Y vemos ahí la definición de impío. Esto es de la Real Academia Española, su definición, y dice así: persona que no siente compasión o piedad hacia otros. Es un individuo que no muestra ninguna devoción espiritual. 2 condiciones del impío: no le interesan ni los intereses, ni los sentimientos, ni la vida de otras personas. Pero además no guarda una reverencia a un Dios viviente. Eso hace que nosotros le tengamos que poner atención a las caídas y le tengamos que poner atención a nuestra condición. ¿En cuál de los 2 bandos estoy yo? ¿En el de los impíos? No, Señor. Estamos en el bando de los justos, y no por buenos, sino por Cristo, que un buen día se clavó en la cruz por usted y por mí, por nuestras generaciones, y ahora tenemos una condición de justicia ante sus ojos. El Señor sabía que usted y yo no podríamos nunca estar a cuentas con Él, porque hasta 7 y más veces caemos en el día. Pero Él, previendo los efectos de las caídas nuestras, nos hizo justicia en la cruz del Calvario. Y con su sangre preciosa, vertida toda sobre cada una de nuestras vidas, nos hizo olor fragante para Él, justos. Y hoy tenemos que dedicar entonces a ver qué más dice la Biblia acerca de las caídas. Porque si soy justo, también dice la palabra que no estoy exento de caer. No estoy exento de caer, y yo tengo que fijarme en eso. Vamos a ver entonces los tipos de caídas de las cuales nosotros podemos encontrar, hablar y hoy meditar. Están las caídas físicas que traen, como ustedes pueden ver ahí, consecuencias como el dolor, las heridas, la incapacidad, sangre, fracturas y hasta muerte. Las entendemos fácil porque generalmente a ellas es que nos referimos cuando hablamos de caídas. Pero están también las caídas emocionales, que traen consecuencias tan dolorosas o más que las que nos traen las caídas físicas. Puede ser que usted esta mañana recuerde una caída física, sí, por vergüenza, porque quedó quebrado, por lo que sea. Pero y de esa se habla y se comenta, y hay hasta ungüentos, y hay medicinas, hay masajes, hay de toda una gama para salir de ahí. Pero de las heridas emocionales muchas veces no hablamos porque son tan dolorosas y podrían haber sido incluso infectadas, y entonces no las queremos tocar porque duelen, pero tenemos que tenerlas presentes. Hay caídas emocionales que nos traen frustración, ira, tristeza, pesimismo, incluso un agotamiento total, constante, rebeldía a todo lo establecido. Por lo primero que me dicen, yo reacciono, y eso tiene una causa, una caída emocional. Y todas las caídas emocionales tienen como un denominador común las malas relaciones interpersonales. Siempre que hay una mala relación interpersonal, hay una persona infeliz detrás de ella, una persona con heridas por una caída emocional. Y están las caídas espirituales, que es quizás donde más énfasis vamos a poner hoy, y a las que a usted y a mí nos debe interesar más, para evitarlas, para prevenirlas, para entenderlas cuando estamos en consejería, cuando se trate de nosotros mismos,
comprender por qué estoy ahí y cómo podría salir de ahí, que es lo más importante. Las caídas espirituales traen varias, pero 3 hemos querido destacar como consecuencias: el alejamiento de Dios, un completo distanciamiento de las cosas, y entonces vemos que nos acercamos o se acerca la persona a la definición de impío, aquella que decía que es persona sin devoción alguna. Tiene la caída espiritual como consecuencia una separación de Dios. Tiene también como consecuencia ignorar la voluntad del Señor. No empiezo a escuchar su voz y entonces empiezo a ignorar su voluntad. Y tiene como consecuencia el aislamiento de otros creyentes. Y es que es típico. La persona que empieza a alejarse de Dios, empieza a alejarse de sus hermanos en la fe, de sus amigos de fe, de sus relaciones bonitas en fe, y empiezan con X pretexto a distanciarse socialmente también, y no por la pandemia. Lo hacen porque se están separando del Señor, y entonces es fácil encontrar agobio, aburrimiento, desinterés en reunirse con gentes que alaban a Dios, porque no es su prioridad en ese momento. Eso es una consecuencia de una caída espiritual. Pero hoy vamos a invitar, como lo hacemos generalmente, a un personaje bíblico para que esté esta mañana aquí con nosotros y podamos conocer algo de su historia, y lo vamos a invitar porque él es una persona que muestra en tan solo unos versículos el efecto de las 3 caídas. Él cae físicamente, emocionalmente y también lo hace espiritualmente. A usted y a mí nos interesa conocer este personaje, y antes de la lectura les quiero dar algunos datos de él. Su nombre, Ocosías. Nació y vivió más o menos, dicen los historiadores, entre los años 850 y 840 antes de Cristo. Él tuvo un oficio conocido y fue durante 2 años el rey del pueblo de Dios con sede en Samaria, pueblo de Israel con sede en Samaria. Y me detengo a decir quiénes fueron sus padres. Dato importantísimo que necesitamos mantenerlo ahí porque les vamos a ver sus antecedentes más adelante. Alguito de la hoja de vida de sus padres. Ocosías fue hijo del rey Acab, que lo tuvimos una mañana hace 15 o 22 días por aquí de invitado, cuando él quería una viña, un lote, una propiedad que no le era posible adquirir. Lo tuvimos aquí cuando hablábamos de él. Y su madre fue Jezabel, una princesa de un pueblo contrario a nuestro Señor, pero que por intereses fraguaron un matrimonio y fueron muy famosos precisamente por cosas no muy buenas, pero que hoy a nosotros nos interesa destacar precisamente para no andar por ahí. Y vamos a estar leyendo Segunda de Reyes 1, del 1 al 17. Segunda de Reyes, los pueden ver ustedes en la pantalla. Yo les voy a estar leyendo. Les dije, los primeros versículos nos interesaba que fueran de la Reina Valera para destacar el término impío, pero yo voy a estar haciendo las lecturas de la Nueva Versión Internacional. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos. Hago ciertos énfasis porque los voy a retomar después. Él manda a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zebut, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita, el profeta: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebut, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Y así lo hizo Elías, y cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Y ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey y que nos había enviado
al rey que nos había enviado, perdón, y le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Y el rey les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. Ah, era Elías el tisbita, exclamó el rey. Y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, le dijo, el rey ordena que baje. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, le dijo el rey ordena que bajes inmediatamente. Si soy un hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez, el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante del rey y le imploró: hombre de Dios, le ruego que respetes mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso te pido ahora que respete mi vida. Y el ángel del Señor le ordenó a Elías: baja con él, no tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo: así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así fue como murió el rey, según la palabra del Señor había anunciado por medio de Elías. Y hasta ahí dejamos la lectura. Vemos que hay 3 caídas que hemos puesto como tipos de caída, y aquí los vemos todos en un solo personaje. Y nos dice de la caída física. ¿De dónde cayó? Dice que es de una ventana, y subrayo ventana porque lo voy a rescatar después, es importante. Y aquí es donde estudiar la palabra es un deleite. Es un deleite. Cuando uno ve que en la palabra todo va encajando como un tejido fino, no hay más que decir: Señor, ¿cómo no? Si tú eres perfecto, tu palabra lo es. Y dice de dónde cayó Ocosías: de una ventana de un piso superior de su palacio en Samaria. Y dice que quedó herido y que quedó también lisiado. Ahí lo describe. De esta caída vamos a ver también la segunda. Vamos a retomar más adelante esta primera, pero la segunda es la caída emocional. La primera muestra, en el cuadrito ustedes lo van a estar viendo, la primera muestra o consecuencia de la caída emocional que lleva Ocosías es que él antepone sus intereses a las de todo el gobierno, a la de todo el pueblo, y decide enviar a algunos a consultar al Baal-Zebub, que dicho sea de paso, Baal-Zebub significa el dios de las moscas. Entonces podríamos decir a lotico que un por si las moscas fue lo que él mandó a consultar, y no a su Dios, quien lo había hecho rey. Él antepone sus intereses sobre los de todas las otras personas. Pero como siempre invitamos a los personajes, no es para criticarlos ni hacer leña del árbol caído, es para ver qué cosas de él tengo yo que aprender para hacerlas en mi vida y qué cosas tengo que aprender de él para no hacerlas en mi vida. Y aquí la primera pregunta: ¿cómo manejo yo los intereses de mis seres más cercanos? ¿Cómo me interesan a mí las cosas que a otros le interesan? Sobre todo me refiero a las relaciones más cercanas. Yo estoy consciente
de los intereses de mi esposa. Yo tengo claro lo que para ella es interesante. Llámese como se llame, pasatiempo, lectura, horas de descanso, futuro, cómo lo ve. Yo necesito ser sensible a los intereses de mis seres queridos. Pregunta para usted: ¿qué tan sensible, qué tanto interés pone usted a los intereses de sus hijos? ¿Usted sabe cuál es el interés de cada uno de sus hijos, tengan la edad que tengan? Eso es algo para meditar, porque una de las características de que estamos, de que alguien está cayendo emocionalmente, es que soy yo y yo primero, mis intereses. Me caigo, inmediatamente mando a preguntar, aún por si las moscas, porque no fue a Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Pero no me importa el reino. Yo estoy reinando, tengo 2 años de estar reinando sobre Israel, el pueblo escogido de Dios, a un Dios viviente que ha hecho maravillas. Tengo una historia de mi pueblo llena de maravillas hechas por el Señor. Pero no me importa nada de eso, me importa yo. Es una característica de la caída emocional a la que le tenemos que poner atención. Lo segundo es que a Ocosías no le importó para nada la vida. Estaba hablando de los intereses, pero ahora hablo de la vida. Manda 50 soldados con un oficial a traer a Elías. Cae fuego del cielo, mueren 50 hombres. Son 50 familias en dolor. 50 familias. Y a él no le importa nada. Inmediatamente vuelve a mandar 50 más. Son 100 familias que ahora bajo el fuego del cielo tienen dolor. 100 hombres o 102 con los oficiales. Y no le importa. Manda a otros 50 más. Ya iba por 150 vidas personales y de familias que a él no le interesó. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y conmigo? Yo tengo que preguntarme, ¿qué tanto me importa el dolor ajeno? ¿Qué tan solidarios somos con las personas que hoy día están llorando por X causa? Yo personalmente, usted en su casa, tiene que preguntarse, ¿qué tan sensible es usted al dolor de otras personas? ¿Qué le motiva o no le motiva a usted saber que hay tantos pacientes en las UCI estos días? ¿Qué le motiva o no le motiva a usted saber que un ser querido nuestro pudiera morir y nosotros tener que verlo detrás de un vidrio, ni siquiera abrazarlo para poder despedirlo en el último adiós? ¿Cómo manejo yo eso? A Ocosías 152 vidas no le importaron. Lo tercero, había una gran frustración en él al no lograr sus objetivos. Lo decimos ¿por qué? Porque mandó a algunos, empezó con algunos que mandó a preguntarle a por si las moscas, Baal Zebut, que así se llamaba, algo de él. No lo consiguió, no tuvo consejo de Baal Zebut. Manda 50 hombres, la historia que acabamos de ver, no logra traer a Elías, otros 50 no logra y mueren esas personas y manda otros 50. O sea, su frustración fue creciendo. Pregunta para mí hoy, ¿cómo manejo yo mis frustraciones? ¿Cómo estoy manejando yo mis frustraciones? Porque si no las manejo con el Señor, si no las manejo bien, es una consecuencia de una caída emocional. Y ya sabemos a dónde puede ir eso. ¿A dónde estoy yendo a consultar yo que no obtengo respuestas y aumenta mi frustración? Tenemos que tener cuidado con las fuentes de frustración para nuestras vidas. ¿Quién es el por si las moscas que estamos yendo a consultar? ¿Quién es Baal Zebut para nosotros? ¿O realmente estamos consultando con el verdadero y el único Dios viviente? Lo cuarto es que él entra en enojo, va en aumento el enojo. ¿Y por qué lo decimos? Porque se nota cómo son las órdenes que dan los oficiales. El primero le dice, hombre de Dios, dice el rey que baje. En el segundo le dicen que baje inmediatamente. Va en aumento su molestia. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Si su frustración estaba en aumento, su inhabilitación física le estaba cobrando facturas y él además no le importaba nada más.
Estaba caído emocionalmente y de su misma caída se alimentaba para tener una vida bastante triste. Después de esto, nosotros podemos decir que no queda más que una caída espiritual. Ya estaba mal físicamente, estaba mal emocionalmente y lo más triste de todo es que cae espiritualmente. ¿Y por qué lo decimos? Primero porque desprecia la voz de Dios. Y ahí cualquier persona que empiece a despreciar la voz de Dios va en caída libre, porque es oidor de sus propias voces, oidor de voces ajenas, oidor de Baal Zebut, de donde aparezca, pero menos la voz de Dios. Pregunta para mí: ¿qué tan importante para mí es la palabra del Señor? ¿Qué tan importante es para usted escuchar una enseñanza, leer la palabra, unirse a un grupo de estudio bíblico? ¿Qué tan importante para usted? Y le hablo un poquito más allá del devocional, un poquito más allá. Es que más, ¿qué me quiere decir? ¿Quién fue Ocosías? ¿Por qué estaría Jesús aquí en un pueblo agrícola? ¿Para qué? ¿Por qué no vivió en Nueva York? Preguntas así, eso es hacer teología, eso es estudiar a nuestro Dios. Pero si no tengo inquietud, no me interesa lo que dice la palabra. Es que lo triste de la palabra es que si la ignoramos es que en mí no hay ningún interés en buscarla. Es un alejamiento del Señor, es un hacerse a los impíos y no a los justos. Él tiene la primera característica. Lo segundo es que se separa del Señor para ir en busca de otros dioses. Claro, si ignora la voz de Dios, como dice el dicho, el que nunca ha visto altares en cualquier banco se persina. Ahí está. Él hace con cualquiera cualquier cosa. Hace con cualquiera cualquier cosa, porque no escucha la voz de Dios. Para mí, pregunta: ¿cuáles voces estoy escuchando en estos momentos de mi vida? ¿Cuáles voces estoy yo dándole importancia más allá de la voz del Señor? ¿A qué hombre llama la atención cuando dicen: yo oigo el programa de doña fulana? Es que para mí la fulanita es, qué lindo. Es cuando el doctor tal dice tal cosa y a mí me encanta. Está bien, nada de eso es pecado. El asunto es si me quedo solo con eso. Qué bonito oír al doctor tal, oír a la doctora tal, a la predicadora cual, al maestro tal. Pero yo tener mi comunicación directa con el Señor para ver si los tales que me gustan están de acuerdo a la palabra. Yo necesito saber en quién estoy a quién estoy escuchando. Lo tercero que hace es que este hombre, Ocosías, ignora las manifestaciones extraordinarias de Dios. ¿Cómo es posible que mande 50 hombres, caiga fuego del cielo y los consuma? Y a él, como si nada, manda otros 50 y vuelve a suceder lo mismo. Alguien que esté conectado con las manifestaciones extraordinarias de Dios no puede ver aquello como natural. Tiene que ver como algo extraordinario, algo que está pasando superior a la normalidad. La pregunta para mí es: ¿qué tan sensible soy yo a las obras extraordinarias del Señor? ¿Qué tan sensible soy? Y empiezo por algo bonito: a los atardeceres. ¿Qué tan sensible soy yo a la luna llena? ¿Qué tan sensible al cauce de un río, al canto de un pájaro? Empecemos por ahí. Pero más allá, ¿qué tan sensible soy yo a los silencios de las personas que me rodean? Cuando alguien no habla a mi alrededor, yo lo escucho. Nosotros debemos reflejar a Cristo. Y Cristo siempre supo y sabe y sabrá lo que usted y yo callamos. Porque dice su palabra que antes de que salga la palabra a la boca, ya Él la conoce. Veamos si somos sensibles a la voz del silencio a nuestro alrededor. ¿Qué dice el ambiente? ¿Qué hablan mis seres queridos? ¿Qué hablan mis amigos? ¿Qué habla mi esposa, mis hijos? ¿Qué hablan mis compañeros de lucha, mis compañeros de trabajo? Cuando no hablan. Porque si Ocosías no vio lo extraordinario del fuego, no podía ver la sensibilidad o el dolor que había en las otras personas. Vemos entonces las 4 cosas que
las tres caídas y sus consecuencias que tuvo Ocosías, y por eso es que hoy lo hemos invitado. Pero Ocosías no salió un buen día y decidió hacer todo esto. Ocosías no salió ni a caerse físicamente, ni tampoco decidió ser insensible de un día para otro. Esto tiene un antecedente y ahí en la lámina vamos a ver Primera de Reyes 21. Y aquí es donde debutan los papás de Ocosías, el rey Acab y la reina Jezabel. Repito, Primera de Reyes 21, del 25 al 26. Esta es, como les dije, parte de la hoja de vida o de la hoja de delincuencia más bien que podríamos esgrimir de los papás de Ocosías. Dice, nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, o sea, vea qué parejita, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Qué triste tener unos papás que aparecen en una lista negra, pero más triste cuando aparecen siendo el top, el número uno de los más malos. Y les repito, nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. ¿Y qué es lo que ofende al Señor? Dice la palabra, su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, los pueblos contrarios, los pueblos enemigos, y a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. O sea, el Señor expulsó a los enemigos de su pueblo porque le fueron repugnantes, los desterró, los sacó de la tierra prometida. Y vinieron los papás de Ocosías, el rey Acab y la reina Jezabel, e hicieron como nadie lo más ofensivo al Señor. Lo principal, desterraron de sus vidas la voz del Señor. Vamos a ver ahí en la lámina, en sus pantallas, una síntesis de 5 cosas que podrían ser los pecados o las faltas más graves de este par de dos. Ignoraron al Señor y se apartaron de Él. Como dijimos al principio, una caída espiritual en caída libre. Buscaron el favor de dioses ajenos. Impusieron su propia voluntad sobre la de otros. Y les recuerdo aquí, cuando tuvimos a Acab de invitado, a Acab le interesó un terreno, el hombre no se lo vendió, Nabot, y entonces él se pone bravo y se le desfigura el rostro y se acuesta contra la pared y llega Jezabel y le dice, pero ¿qué te pasa? Es que no me quisieron vender el lote. Pues no se preocupe, aquí mismo empiezo yo. Y empezó ella a suplantarlo a él, empezó a pensar que hicieran un juicio falso, a traer testigos falsos y a provocar la muerte de Nabot con tal de decirse ellos dueños de aquella propiedad. Por eso es que pusimos que impusieron su propia voluntad sobre la de otros. Vivieron con un desprecio total a la vida humana y buscaron siempre su bienestar. Aquí es importante y los hemos traído a ellos no para hacer leña del árbol caído. Es para preguntarme yo como papá, usted como papá o como mamá, ¿qué es lo que le estamos modelando a nuestros hijos? Porque Ocosías fue calcado a lo que hicieron los papás. Él fue una fotocopia a todo color de lo que hicieron sus papás. Insensibles, no les importó la voz de Dios, consultaron otros dioses, no le importó la vida de los 150, 100 que murieron y 50 que él quería que murieran. No le importó nada. Hoy es un momento para reflexionar. ¿Qué estamos modelando a nuestros hijos? ¿Estamos modelándole salir a comprar un número para traer provisión a la casa en medio de un juego de azar? ¿Estamos modelándole a los hijos una confianza de buscar a cualquiera, un por si las moscas, un Baalzebut, para un consejo en lugar de buscar el consejo de parte del Señor? ¿Qué estamos modelando para nuestras generaciones? Porque sí hay una promesa que dice que serán benditas nuestras 1000 generaciones, pero tenemos que cuestionarnos como padres, como adultos, ¿qué estamos modelando? Ahora bien, si usted ya tiene los hijos adultos y ellos han decidido hacer las cosas a su manera, diferente a las que usted le modeló bien en el Señor, tenga mucha paz. El Señor conoce su corazón. Conoce el corazón de su esposo y conoce el corazón de su esposa o de quien sea la persona de fe en su hogar.
Enseñar a los hijos en la palabra, enseñarlos y modelarles la palabra es nuestra tarea. Pero llega un momento que ellos toman sus decisiones. Así es que padres de familia, si usted lo ha hecho bien, pidiendo el consejo del cielo, tenga paz. Si hoy es un momento para reflexionar, porque aún los tiene en casa, es importante que usted decida volver la mirada al cielo nada más, para modelar lo que del cielo baje a su corazón. Los que tenemos hijos adultos y nietos ya, tenemos que seguir con la mirada puesta en el cielo, porque cada día son nuevas las misericordias de Él, porque cada día hay riesgo de que nosotros podamos caer si no nos mantenemos en la justicia del Señor. Y es que es fácil el desviarnos si empezamos a bajar la mirada del cielo. Ocosías tuvo unos padres fatales, con un ejemplo fatal, y él lo copió igualito y terminó como dice lo que sigue aquí. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese comportamiento de Acab y Jezabel? Ahí mismo en Primero de Reyes, pero del 21 y 22, dice exactamente lo que el Señor tenía para ellos por su necedad de corazón. Y dice así: el Señor te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y con tus descendientes en Israel, exterminaré hasta el último varón esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam. Bueno, estos nombres que están ahí, que fueron familias que terminaron mal. Cuando el rey y la reina decidieron hacer lo que les daba la gana, buscando su propio interés, sin sensibilidad alguna, sin interés alguno por otras personas, el Señor les ofrece una maldición. Y eso es triste. Cuando ya el Señor dice que algo no va más, es la tristeza más grande. Es el destino marcado junto con la luz bella que cayó del cielo y que se llama Lucifer y que está en el infierno, dice la palabra. Ahí terminará la persona que no se arrepiente. Y no lo digo yo por asustarlo, dice la palabra. La maldición del Señor les dijo, tendrán desgracia, morirán y además de ustedes no va a quedar nadie. Nadie. Me voy a encargar de que ustedes han sido tan malos que no va a quedar ni uno solo de ustedes. Y esto se cumplió. Y lo vemos ahí en otra lámina, Segunda de Reyes 1:17, en la lectura que teníamos al principio. Y dice, cuando venía hablando de Ocosías, y ahí está copiado para ustedes. Ocosías no llegó a tener hijos. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió. Les cuento el final de Jezabel, por si no lo saben, y si lo saben hay que volverlo a traer a memoria para decir lo hermoso de la palabra cuando les dije la palabra ventana. Resulta que Jezabel, como la acaba de escribir la palabra, es insensible, mala, voluntariosa, despiadada. Y un buen día, al final de sus días, ve entrar al pueblo a un enemigo. Y entonces ella lo sabe, dice la palabra que se arregla, que se sombrea los ojos, se arregla el cabello y se sube a una ventana, a un nivel superior y empieza a gritarle al hombre un desquite que ella tenía para avergonzarlo. El hombre vuelve a ver y dice, ¿y quién me ayuda? Y aparecen dos oficiales que suben y la hacen tirada a la calle. Y ahí quebrada, sangrando, los caballos le pasan encima. Vean qué muerte más tremenda. Y por si fuera más feo todavía, los perros de la ciudad llegan a chupar la sangre de ella. Así termina. Llama la atención de dónde cayó Ocosías. De una ventana, de un nivel superior, igual que su madre. Porque la maldición del Señor se cumple igual que se cumplen sus bendiciones. Los impíos que dijimos al principio se alejan de Dios, reciben las consecuencias. Nuestro Dios no es un Dios malo. Nuestro Dios no está esperando que hagamos algo indebido. No, Él dice que Él nos levanta hasta 7 veces si acaso cayéramos. Pero tenemos que estar a cuentas con Él por medio de Cristo Jesús. Jezabel nunca se arrepintió. Jezabel añadió maldad tras maldad, tras maldad, tras maldad. Insensible, interesada solo en ella y sus propios intereses, nada más.
y terminó horrible. Y su hijo terminó horrible también. Y se cumplió la profecía en todo. Desgracia, murieron y además no quedó ninguno. Con este panorama tan triste de la caída triple que tiene Ocosías, la pregunta es, y como siempre después de una enseñanza, es ofrecer bíblicamente respuestas. Y entonces vamos a ver cómo podríamos nosotros evitar una caída. Porque 7 veces podremos caer, deja el margen de que podríamos equivocarnos y sufrir alguna de este tipo de caídas. Yo espero que solo las físicas, las otras no. Pero aún así, a nosotros nos interesa saber cómo se evitan. Y está también en la palabra. En la misma lectura que estamos haciendo, vamos a ver a un personaje que me encantan los personajes cuando aparecen sin nombre, y es el tercer oficial, el que lleva la tropa número 3 de 50 soldados. Y lo vemos ahí en el verso 13. Aparece, dice: por tercera vez el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y dijo así: hombre de Dios. Pero no solo lo dijo, lo imploró. Y ahorita les digo qué es implorar. Imploró: hombre de Dios, le ruego que respete a mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. Hay 5 acciones que hace este hombre y ustedes las pueden ver ahí en la lámina. 5 acciones que son la única forma, el único camino de poder evitar las caídas en nuestra vida. Las caídas emocionales, las caídas espirituales, que es en las que más cuidado debemos tener. Lo primero que hace es que se acerca a la presencia de Dios. Usted me dice: no, se acercó al profeta. Pues precisamente, en esa época el profeta era la voz de Dios aquí en la tierra. Era el representante de Dios y su voluntad aquí en la tierra. Y este oficial sin nombre me encanta porque nos da chance de que usted le ponga el nombre. Póngase usted en los zapatos de este oficial y aprendamos de él las 5 cosas que hizo. Se acerca al hombre de Dios, se arrodilla y le dice a él, implorando. ¿Y qué dice la Real Academia que es implorar? Dice que es pedir con humildad y con reverencia. No es a cualquiera que uno le implora. Uno le implora a alguien que tiene autoridad. Y era precisamente la voz de Dios. Él reconoce que la voz de Dios, se le acerca, arrodilla e implora. La otra cosa hermosa que hace es que aún este hombre que le servía a un Dios, a un rey insensible, él tiene sensibilidad y ruega por él y por sus seres a cargo, por los otros 50 soldados. Es importante y es obligación suya y mía interceder por otras personas. No puede ser deme, es Señor, danos, Señor, cúbrenos, Señor, perdónanos, Señor, guíanos. Él incluyó a las otras personas. Y el detalle precioso final: yo sé que ha caído fuego del cielo. Y usted dice: ¿y los otros no sabían? Pues sí, seguro sabían, pero no lo tomaron en cuenta. Este hombre fue sensible a las señales extraordinarias del Señor. ¿Qué tan sensible soy yo a un amanecer? Dije antes. Pero pregunta, en esto extraordinario que estamos viviendo, pandemia nunca antes vista en la historia de la humanidad, ¿qué tan sensible he sido yo? ¿Qué me dice el Señor a mí en la pandemia con respecto a mi forma de confiar? ¿Qué me dice a mí el Señor en la pandemia con respecto a mi fe? ¿De quién vendrá mi provisión? Todos mis planes estaban hechos. Teníamos para Vida Abundante San Carlos un programa anual, nunca antes más estructurado, con la ayuda de Niña Denia, que es especial en eso. Un año calculado, qué se predica, qué reunión, dónde va, cuándo hay retiro, cuándo hay bautizo, todo lo teníamos. Es así como se trabaja para el Señor, con excelencia. Pero el Señor nos ha dicho: ¿saben qué, Vida Abundante San Carlos? Yo primero, y mis planes te van a enseñar a esperar, y te van a enseñar a clamar, a pedir con humildad más todavía de la que han tenido,
Van a saber esperar que los tiempos suyos, a aprender que los tiempos suyos no son los míos. Vamos a aprender a conocer a la gente de la casa. La pandemia nos ha hecho sensibles al estar en la casa, en las burbujas. Hemos aprendido a conocer a nuestros hijos. Tengo testimonios de personas que oran en familia y antes no lo hacían. Personas que ahora se involucran en los trabajos de la casa y antes no lo hacían. Personas que orábamos unos por otros, teníamos una reunión de oración, ahora tenemos 3 reuniones de oración. Hemos sido sensibles, bendito Dios, a su voz, a las señales extraordinarias. Pero la pregunta es para usted. Ya yo les conté de vida abundante. ¿Qué tan sensible sos a las manifestaciones extraordinarias de Dios? ¿Qué está haciendo el Señor extraordinario esta vida? ¿Cómo pensaste que ibas a pasar el día de hoy? ¿En qué pereza? ¿Voy a dormir? ¿No voy a hacer nada ni me voy a bañar? ¿O te levantaste y dijiste, Señor, sorpréndeme? Sorpréndeme, ¿cómo que tus tesoros están abiertos para mí? ¿Cómo, Señor, que tus misericordias son nuevas? ¿Cómo, Señor, que 7 veces me he caído y hoy me puedes levantar? ¿Cómo, Señor, que desde el cielo está tu oreja parada para lo que yo diga? Hoy te quiero contar cosas, Señor. Hoy te quiero contar de mis hermanos, te quiero contar de mi familia. Quiero contarte, Señor, porque de por sí ya tú lo conoces todo. Si somos sensibles a lo extraordinario del Señor, si lo buscamos a Él, si arrodillamos nuestro corazón, si clamamos, vamos a evitar las caídas espirituales, porque estaremos agarrados de su mano. Promesas para cuando así lo hacemos, muchas en la palabra, 2 que vamos a destacar hoy. La primera en el Salmo 37, del 23 al 24, ustedes lo pueden ver ahí. El Señor es el que afirma los pasos del hombre, cuando le agrada su modo de vivir. Podrá éste tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano. ¿Qué manera? Si usted y yo actuamos como este hombre que aparece sin nombre ahí, pero que ya usted le puede poner el suyo. Si nos acercamos a la voz de Dios, arrodillamos nuestro corazón, clamamos a Él, intercedemos por otros y nos sorprendemos con todo lo extraordinario que hace, el Señor nos promete que Él va a afirmar nuestro camino y nos va a sostener de la mano. El Salmo 55, 22 dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Hay un requisito y una gran bendición. ¿Cómo nos va a sostener? Cuando soltamos arrodillados el corazón y le decimos, Señor, ya no puedo más. Señor, te entrego a mi hijo, a mi hija, mi situación, mi trabajo, mi enfermedad, lo que sea. Te lo entrego, Señor. Eso es encomendar los afanes al Señor. Cuando así lo hacemos, es cuando Él nos va a sostener. Es que Él es un caballero. No nos puede sostener si en la mano andamos los afanes. No hay de dónde, no hay de dónde, no hay de dónde. Si nuestro corazón está atribulado, no hay de dónde el Señor lo tome, porque no queremos soltar las cargas. Hoy, nosotros, justos a los ojos de Él, venimos humildes y vamos a escuchar esta alabanza en gratitud a Él, porque nos es necesario venir y con un corazón desalojado, en precario como hemos aprendido, clamar a Él en una necesidad sentida, porque entonces Él no permitirá que caigamos y menos que quedamos abatidos. Por eso la enseñanza de hoy se titulaba, no quedaré postrado, porque el Señor me sostiene de su mano. Le leo el Salmo 55, 22 de nuevo. Encomienda al Señor tus afanes, Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido por siempre. Alabemos al Señor y oramos luego a nuestro Rey que está vivo.